Hoy nos vamos a ahorrar... recuérdame por qué siempre tenemos que ahorrar algo. ¿Qué pone en tu camiseta? No The lo sé, Low Cost Sailor. Low Cost, ahorrar. Esto va de ahorrar. Llevas unos cuantos vídeos, que ojito, que luego al final llama a la gente y escribe y les tengo que contestar yo. Ahorrar, por favor. Hay que ver qué difícil que me lo pones a veces. Me estás encasillando, Carlos. Me estás cortando las... Di tu frase, Bart. ¡Venga, dilo, Bart! Hoy nos vamos a ahorrar un montón de agujetas y decepciones porque hoy vamos a ver cómo arreglar algunos de los fallos habituales de los pequeños fuera borda de nuestros auxiliares o de las de alquiler, que fallan pues como una escopeta de feria, entre otras cosas, claro. No era tan difícil, ¿no? Bueno. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a hablar de embarcaciones auxiliares y motores fuera borda, las diferentes opciones que hay tanto en los tipos de auxiliares como de motores, la diferencia de potencia y de velocidad con algunos tipos de motores y su relación con la potencia, y finalmente los problemas habituales que se presentan en los fuera borda pequeños de nuestros auxiliares que fallan más, como ya he dicho, que una escopeta de feria. Y por supuesto, si fallan, pues cómo arreglarlos y mantenerlos en forma. Un episodio fresco y perfecto para esta época del año en que todos nos volvemos locos a poner en forma nuestros barcos o a alquilar para irnos de vacaciones a algún paraíso acuático y nos encontramos con que no arrancar fuera borda. No os lo perdáis, que va aderezado con información útil, algunas pruebas, imágenes muy chulas que hemos grabado y por supuesto con buen humor. Casi todos los paraísos están lejos de los puertos y aunque hacer escala en un puerto es probablemente lo más cómodo, no es ni lo más económico ni suele ser lo más bonito. Fondear en algún lugar un poco alejados de la civilización, rodeados de agua y enfrente de alguna playa o rincón paradisíaco no solo es gratis, sino que es terriblemente gratificante. Lo que pasa es que si estás fondeado al lado de un lugar paradisíaco, pues es fácil que quieras desembarcar para poder conocer dicho lugar paradisíaco, o quieres fondear en algún lugar de difícil acceso en que la profundidad te siembra dudas de si llegarás con tu barco o no y pues quieres adelantarte y ver cómo va la cosa. Y ahí es cuando una embarcación auxiliar es realmente útil. Un engorro cuando estás navegando, pero una ventaja cuando estás fondeado. Sobre todo si no quieres tener que mojarte el culo, claro, que si no, también puedes bajar a nado. Bueno, está claro que esto de las embarcaciones auxiliares es un mundo. Rígidas, inflables, a motor, a vela, a remo... A arcoiris, claro, como el arcoiris del unicornio. Vale, ¿y eso qué lo consideras? ¿Medio de impulso o estilo...? Auxiliar arcoiris, claro. Vale, auxiliar arcoiris. Hay de todo. De hecho, cuando hablamos del tamaño, siempre va a pasar que lo que algunos consideran una embarcación auxiliar, otros lo consideran una embarcación a secas. Por ejemplo, y completamente fuera de nuestra liga, tenemos barcos como Le Grand Blue, yate a motor de 113 metros de eslora, que como embarcaciones auxiliares lleva un velero de 22 metros de eslora y una motora de 20 metros. Creo que este ha salido ya. Sí, yo creo que lo hemos sacado ya. Es que me impresiona mucho el Grand Blue ese. Como decía, completamente fuera de mi liga, pero no fuera de mi liga como embarcación auxiliar, completamente fuera de mi liga que su embarcación auxiliar sea la mía principal. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, si en un velero del tipo del mío, 32 pies, quieres tener una embarcación auxiliar que igualmente a otros les parecerá una embarcación a secas, pues puedes pensar en algo del orden de 2,5 metros de eslora con máximo. 2,4 creo que es lo que yo tengo. Lo más económico, si tu objetivo es desembarcar o hacer alguna pequeña excursión, puede ser seguro una tabla de SUP inflable o una piragua inflable de las del Decathlon como la que vimos en nuestro episodio 41. El trastolillo tiene las dos auxiliares, la tabla de pádel y la piragua hinchable. Esas son las auxiliares del trastolillo. Exacto. Por ejemplo. Son medios económicos para la gente como Carlos y versátiles que pueden servir para desembarcar una o dos personas, que se pueden usar también con fines lúdicos y que se estiman desinflados en muy poco espacio. Así que si os pagan tan poco como pago yo a Carlos, pues esa puede ser vuestra opción. En el otro extremo podríamos escoger una embarcación rígida que va a navegar mucho mejor y va a permitir motores más potentes y excursiones a cualquier sitio, pero que no vas a tener dónde estibarla ni te va a ser rentable remolcarla.
Y finalmente, en el punto medio, pues están las auxiliares inflables del tipo Zodiac, que son los más habituales en los barcos como el mío, o incluso en barcos más grandes. Ahí las principales diferencias van a estar en la eslora, que va a condicionar la potencia máxima del motor que les puedes poner y el número de personas simultáneas que van a poder llevar a bordo. Otro condicionante muy importante va a ser el tipo de suelo que vayan a tener. Aquí podemos encontrarnos con opciones como el suelo de tablas, que ocupa poco y se estiva bastante bien, pero hace que el barco no tenga nada de quilla y sea bastante inestable en la navegación e incluso al equilibrio. En la misma línea hay suelos rígidos de planchas de aluminio que conservan la forma plana, pero por lo menos ofrecen más rigidez a la pisada, o como barco lo que sería ideal, que es el suelo rígido con formas adecuadas, que ya tiene una forma de barco tradicional con quilla, que permite motores más potentes y que tienen mejor maniobrabilidad o posibilidades de planeo, pero que aparte de costar un huevo, cuesta casi lo mismo de estivar que una embarcación rígida completa. Y en el punto intermedio, que dicen que está la virtud, que es el que más me gusta, y lo que yo tengo actualmente es el suelo inflable de alta presión con quilla inflable. Presentan ciertas características ya de las embarcaciones de suelo rígido, un poco de quilla que nos ayuda en la maniobrabilidad, gran rigidez gracias a que el suelo se infla a alta presión y se pueden estivar en muy poco espacio. Tú lo inflable... A mí lo inflable me encanta, me encanta. O sea, no me compré mi mujer inflable de milagro. Yo es el tipo que tengo actualmente y que con mi inflador eléctrico y respetando las presiones y el orden de inflador recomendado funciona muy bien y no son muy caras. Si además te mantienes en una eslora contenida, te puede ser bastante sencillo de estivar sin que moleste demasiado. Yo, por ejemplo, la llevo en el espejo de popa, cerrando la bañera, que casi me hace tener la sensación de llevar un barco de bañera central de esos carísimos. Bueno, claro, y se me olvidaba, hay también una opción muy cómoda y refrescante como este episodio, que son las de sin suelo. Y si no, que se lo pregunten a Sergi de Bricolaje Náutico, que son al mismo tiempo Zodiac y piscina a la vez. Como eran los picapiedra del bar, Los ¿no? picapiedra del bar. Sí, Glass View, ¿eh? Fondo para ver peces. Pégate un bañito. All inclusive. Eso es. Una vez que tenemos un auxiliar, llega el momento de impulsarla. Y ahí hay unas cuantas opciones que en realidad no son tan diferentes entre ellas, o eso hemos querido probar con nuestro pequeño test de medios de impulsión. Cuánto ánimo, ¿eh? Dicho así, es que le tengo que poner música de teletienda o algo. Claro, impresionante, tiene que impresionar y me tienes que hacer un zoom así. ¡Uah! 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 La más barata y ecológica sin duda es a remo, pero ¿es la más eficiente? Pues no. Yo en la mía a remo me puedo desplazar a una media de 1,8 nudos de velocidad y eso sin que haga demasiado viento en contra y esforzándome bastante, que yo me esfuerzo. Otra opción, manteniéndonos en la línea ecológica pero sin necesidad de esfuerzo, es la de los fuerabordas eléctricos. Los hay de todos los precios y colores, los más modernos perfectamente equivalentes a motores de gasolina de potencias decentes, incluso algunas cosas un tanto raras que dicen que son motores eléctricos o remos o vete tú a saber. Pero bueno, yo lo que más me he podido permitir es mi viejo fueraborda eléctrico de 40 libras de fuerza del orden de medio caballo, que tengo hace años y aún sigue funcionando e impulsando mis medios acuáticos. ¿Y qué puede esperar uno de medio caballo? Pues en cuanto a velocidad, muy parecido a lo que sería remo, pero sin esfuerzo. Y por un tiempo bastante más amplio, también dependiendo de la batería que le pongas. En mis pruebas te puedes llegar a mover a unos 2 nudos con un auxiliar como la mía. No está mal, no hay esfuerzo, es limpio. Hasta ahí todas las posibilidades las veo tan solo para desembarcar y no para hacer excursiones. O sea, a 1,8 nudos o a 2 nudos no es para ir muy lejos. Cuando ya ponemos un motor de gasolina o de un poco de potencia, 2 caballos por ejemplo, el salto es ya importante. Desplazarse a 4,5 nudos ya te permite atreverte a hacer alguna excursión, conocer algunos rincones un poco alejados del barco o usarla para explorar por ahí. Pero seguir incrementando la potencia del motor no va a provocar un cambio radical en la velocidad, puesto que el rozamiento del casco con el agua va a ser muy grande y por ejemplo pasar a 5 caballos sin llegar a planear no va a provocar un cambio muy importante de velocidad y sí de peso. Ahí lo que más va a influir es el casco y conseguir llegar a planear. Y es que el casco es fundamental porque si nos vamos a un casco rígido de una eslora un poco decente y le ponemos, por ejemplo, ¿qué tenemos por ahí? 30 caballos de motor, por ejemplo, la cosa cambia y mucho. Con esto sí que te puedes ir de excursión. Remontar los ríos, hacer esquí acuático y desplazarte tranquilamente a más de 20 nudos de velocidad.
Pero ya os digo que la diferencia fundamental está en tener un motor de la potencia suficiente para que consiga hacer pasar al planeo a vuestra embarcación. Y cuando pasas a planear, se nota. El rozamiento disminuye rápidamente, la forma de la estela cambia radicalmente y la velocidad aumenta muchísimo y de repente sin necesidad de más potencia. Ya hemos hablado en varias ocasiones del funcionamiento de los motores en general. En el caso de los de gasolina tenemos, o más bien teníamos, dos opciones fundamentales. Los de dos tiempos, que se alimentan con una mezcla de gasolina y aceite, ya que no tienen su propio sistema de lubricación y que son más sencillos aunque más sensibles al desgaste. Su principal ventaja es que a igualdad de potencia pesan menos que los de cuatro tiempos. Y su principal desventaja es que actualmente ya están prohibidos en toda Europa para su venta como nuevos. Contaminan más y entonces ya nos los han prohibido. Ese es el del tractolillo, ¿no? El auxiliar del tractolillo. El del tractolillo creo que es dos tiempos, sí. O sea, que tengo un motor ahí que está prohibido. Pero está prohibido no el uso, sino la venta. No, ¿y la venta de segunda mano? La venta de segunda mano se puede. Y de hecho, en Amazon los venden, ¿eh? Nuevos. Lo de dos tiempos viene de que un ciclo se compone únicamente de dos carreras del pistón, la ascendente con admisión y compresión y la descendente con combustión y escape. Son extremadamente sencillos. En los de cuatro tiempos el ciclo se divide en cuatro carreras que forman sus cuatro tiempos, la admisión, la compresión, la combustión y el escape. Pero en cualquiera de los dos casos vamos a necesitar una bujía para provocar la explosión, que será uno de los puntos a revisar y mantener, y un carburador que se encargará de realizar la adecuada mezcla de aire y combustible que alimenta el motor. Este último es seguramente el punto más habitual de fallo si no se realiza un mantenimiento adecuado. Para hablar de motores y ya de paso revisar mi fuera borda, recurrí a mi amigo Belarra, que aunque yo me defiendo bastante bien con los motores, él es que es un verdadero crack. Y comenzamos hablando de que lo más importante para la fiabilidad de estos motores era un buen mantenimiento. Lo mejor que se puede hacer antes de pararlo es vaciarle la gasolina de las cubas, que en todas las cubas suelen tener un tornillo muy accesible, es cogerle, aflojarle y que caiga toda la gasolina. Y eso cuando le guardas, sí. Cuando le guardas. El depósito también le vacías de gasolina. Lo mejor, si este es de plástico, si fuera metálico, lo mejor era llenarlo. Llenarlo. Sí. Si se acaba dejando mucho tiempo parado, lo mejor sería luego cambiarla, porque la gasolina se degrada también y se estropea. Cuando empieza la temporada, llega la prueba de fuego, de arrancarlo tras mucho tiempo parado. Revisando la bujía en uno de dos tiempos, porque los dos tiempos, cuando tienes restos de aceite que ya, se ahoga la bujía, ¿no? Se queda como... Y la chispa no va igual. Coges, limpias la bujía y el carburador y te va a arrancar seguro. Hay que echar aceite sintético para que se diluya bien, porque se tiene que diluir con la gasolina. En teoría, si te hemos hecho de todo eso, hemos tenido esas precauciones, cuando llega la hora de ponerle en marcha en verano, si hay suerte... Eso no ha sido mi estómago. No, yo creo que va a arrancar. El mío ha arrancado con éxito, pero esto no siempre es así y cuando nos encontramos con problemas habrá que revisar algunas cosas. ¿Y cuando no arranca, qué son las primeras cosas a mirar? Lo primero que vas a ver es que va a tirarte gasolina por el escape, porque como no lo estás quemando, estás metiendo gasolina y no lo quema. Lo primero es la bujía, revisar la bujía, y si la bujía está bien y sale chispa, pues es revisar el carburador. Con eso ya lo vas a tener listo. Y en el carburador lo que puede pasar es que haya pozo o que esté sucio y hay que hacerle limpieza. Eso, suele tener la base, la parte más baja, suele estar llena de barro marrón, de sedimentos. Y ojo con ahogarle a base de intentar arrancarle, aunque también hay algunos trucos para recuperarlo de esta situación tan habitual. Si estás, venga a tirar de él para arrancar, no te arranca. En caso de emergencia, ¿hay algún truco, alguna forma en que diga cómo le arranco? Lo mejor para arrancar un motor que se ha ahogado es quitarle el combustible. O sea, cierras la llave de combustible. Cierras la llave del combustible, aceleras a tope, todo lo que dé, para que pase todo el caudal de aire posible para que se evapore toda la gasolina. Vale, entonces le vas dando, tirando. Hasta que ya deje de oler a gasolina, que pase bastante aire, todo el aire que puedas. Y luego ya le vuelves a meter combustible. Y... Sí, entonces vuelves a abrir la llave de la gasolina, asegurarte siempre que tienes la válvula abierta, porque si no, al final esto hace vacío y entonces sería más fácil que vuelva a arrancar. A pesar de que yo estaba contento con el funcionamiento del motor, aunque no me aguantaba muy bien el ralentín, para Belarra, bueno, le di un repaso y dijo que aquello estaba hecho mierda. Y qué seguridad da tener un motor bien cuidado y cuántas utilidades le puedes aplicar a él.
Ya no solo desde el punto de vista que el motor te va a servir como motor de respeto para impulsar tu barco o poder desembarcar con tranquilidad, sino que ya le permite a uno desplazarse a visitar sitios cercanos o usarlo de manera práctica para revisar la profundidad en sitios comprometidos antes de pasar por ellos, con mi sonda china ahí puesta. Yo estoy muy contento con mi motor de 2 caballos porque funciona muy bien y pesa poco. Pero sigo soñando con excursiones a toda velocidad, planeando sobre el agua plana y explorando por lugares donde mi barco no puede pasar, ya sea por el calado o porque alguien ha puesto un puente demasiado bajo en mitad del camino. Esto lo has dicho solo para presumir ahí de imágenes. No más, Sí, claro. Esto describe las imágenes que grabo. Ay, Dios mío, las conclusiones en la auxiliar, qué bien tirado, joder. Navegando. Las conclusiones navegando. Si tienes un barco de vela, sobre todo, la verdad es que un auxiliar te puede ayudar en un montón de tareas auxiliares. A la hora de impulsarla, seguramente lo más cómodo es un fueraborda de gasolina pequeñito. 2 caballos a mí me parece bien. Igual no da para muchas excursiones, pero joder, es que manejarle, meterle en la Zodiac y tal, en 4 tiempos para mí es un poco el límite del peso. En 2 tiempos igual te puedes permitir llegar hasta los 4, a los 5 caballos, una cosa así, lo que tolere tu auxiliar. Pero para un barcuco pequeño como este, una inflable de suelo rígido, que el suelo rígido, lo que os decía, o sea, esto con suelo de tablas, te digo yo que no. Bueno, de suelo rígido, de suelo inflable, que es esta. Y cuando la guardas, ocupa poquísimo. Esta está todo el invierno estibada adentro, en verano la saco, la coloco aquí y me permite pues bajar a la playa, aterrizar el dron para no perderle, un montón de cosas que puedes hacer con tu auxiliar y de vez en cuando, pues eso, una excursión, alguna cosa así, pero tengo ganas de un motor un poco más potente. Un motor eléctrico potentillo, pues seguramente pues te saque de algún apuro. Pero ahora que Belarra me ha revisado el mío y que funciona estupendamente, me quedo como estoy. Dices tú que excursiones no, me dabas a mí una de estas con 15 años, ya te digo. Hombre, si me evidentemente. 4 nudos y medio es la velocidad de crucero de mi barco a motor, más o menos. O sea que da para lo mismo que el velero. Otra cosa es que, joder, cuando pruebas a ir a 20 nudos, dices, joder, es que cualquier cosa está al lado. Y a 4 nudos y medio, pues está más lejos. Pero bueno. Sobre todo, lo más importante es hacerle un mínimo de mantenimiento al motor, saber arreglar los problemas fundamentales, porque ya os digo que, joder, es que yo siempre que he alquilado, el motor fuera borda del auxiliar no funcionaba, se estropeaba la primera, no aguantaba el ralentí, los problemas habituales. Cuidándole un poco y sabiendo cómo solucionar los problemas habituales, no vais a tener ningún. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web. Nos vemos también en nuestras redes sociales, nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en TikTok, que hacemos ahí todo el rollo esto del pasapalabras con Carlos, y en cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Que ya es verano. Ya es verano, ¿eh? Mira, mira. Por una parte me gustaría caerme porque quedaría muy bien para el vídeo, pero no me apetece nada. Lo tenemos fácil, ¿eh? No, piensa una cosa, Carlos, tengo el micrófono y no hay nada que aprecies más tú que los micrófonos. Tienes razón. Maldita sea.